escrito incluso sobre la DEA. ¿Qué de extraordinario tendría que el director de la DEA fuera hace unas semanas a Sinaloa a reunirse con autoridades, incluyendo el gobernador? Hay muchos que en medio de esta posibilidad de traición, de infiltración, que nos llevó al triste episodio del jueves, señalan la mano de la DEA en México. Y tú has escrito sobre eso. ¿Qué me puedes decir sobre estas visitas de en este caso del director de la DEA a Sinaloa? Administrador interino de la DEA, no es director. ¿Qué tan Lo que importante puede ser una visita entonces? lo que te puedo decir es que son rutinarias. Obviamente Sinaloa siempre ha sido un estado importante para el movimiento de las drogas. Hay una falta de coordinación porque todavía no está bien estructurada la política de seguridad entre Estados Unidos y México. No necesariamente es bueno que en ese sentido se lleve una cooperación más intensa. Han habido muchas operaciones en México donde siempre se ha visto no solo la mano de la DEA, de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. En el sexenio de Felipe Calderón estaban literalmente hasta en la cama con la PGR, los agentes federales. En un principio, Peña Nieto les cerró las puertas, pero ante la realidad se las tuvo que abrir nuevamente para ejercer la cooperación. Yo recuerdo declaraciones de Peña Nieto en Washington como presidente electo, diciendo que con él no se iban a meter. Y la realidad es otra. No podemos ver las cosas como un vaso medio vacío. El país sufre de mucha inseguridad. Hay demasiadas drogas, hay demasiadas armas. En Estados Unidos no se aplica ninguna política de salud ni de educación para contener la demanda de narcóticos. Y con Trump, menos. Tú mismo has reportado cuando Trump utiliza a nuestro país como jerga, cuando le conviene, cuando le interesa, y lo va a seguir haciendo en la campaña. Lo va a seguir haciendo. Cuando le convenga, para la reelección, lo va a utilizar. El tema migratorio, el tema de los narcóticos. No empezó su aspiración presidencial calificando a todos los mexicanos de narcos, de violadores y de criminales. Cierto. ¿Tú confías en Trump? No. Por eso te digo, el enaltecer, el que le haya hecho una llamada al observador, pues a mí me parece absurdo. ¿Qué va a ocurrir con un acuerdo? No es el primero que hacen entre México y Estados Unidos para supuestamente detener el flujo ilegal de armas. La intimidación del narco es por el poderío bélico que tiene. Recuerdo en 2014, si no estoy mal en la fecha, que incluso se llevaron estos equipos de escaneo que tiene Estados Unidos y no funcionaron. No se paró el flujo de armas. Cada quien debe vigilar sus fronteras dentro de su territorio. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. No sé en estos momentos cuál sea la cantidad que deja cada año la industria de las armas en Estados Unidos, no la recuerdo, pero son miles de millones de dólares. Y a quienes critican inmediatamente el que pongas en tela de juicio las estrategias de López Obrador, es porque desconocen una realidad muy clara. En Estados Unidos, cada vez que se lleva a cabo la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, que donde van todas las industrias nacionales e internacionales a exponer todo tipo de armas, la experiencia es muy grande para alguien que no sea estadounidense. Nada más vayan a ver, familias enteras con niños van para empezar a familiarizarlos con las armas. Para detener un mal como ese, que intimidó al gobierno con las armas, hay que cortar de raíz el flujo. Es como cuando tienes una fuga de agua en un techo. Lo reparas y tapas el agujero. No hay ningún acuerdo con México que funcione en ese sentido. El problema está en el Capitolio. Si se aprueba una ley
para prohibir la venta de armas semiautomáticas, se puede empezar a calcular inmediatamente el efecto en México. Si eso ocurre, son más fáciles de detectar, porque ya sería ilegal estarlas vendiendo en Estados Unidos. Y los criminales, los traficantes de armas, harían todo lo posible por crear una especie de embudo y meterlas a México, que es más fácil de detectar. Si tú haces un recuento de cuando Clinton logró que el Congreso aprobara una ley en ese sentido, había menos armas en México. ¿Por qué? Porque no estaba, era ilegal venderse en Estados Unidos, era un delito. Ya no lo es. Tú, Vicente Serrano, puedes ir a cualquier armería y comprar un calibre 50, ¿cierto o no? Cierto. Ahí está el problema. Pues qué interesante análisis desde Estados Unidos sobre esta situación que revienta el jueves allá en Culiacán, Sinaloa. Mi querido Jesús, como siempre, agradecido por tu tiempo. Te mando un abrazo y que pases excelente día. Igualmente, Vicente, buenos días. Buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca.